Los vínculos del desastre con la religiosidad forman parte de la historia de Chile. Eventos climáticos, incendios, terremotos, enfermedades generalmente se han asociado a prácticas devocionales a fin de aminorar los efectos de las catástrofes o simplemente para poder vivir en medio de los trastornos. Este trabajo se pregunta por el caso de la devoción a la Virgen de Lourdes en Chile y el rol de las mujeres como agentes de difusión en tierras chilenas de un culto mariano extranjero, desde sus orígenes en los Pirineos hasta la edificación de la icónica gruta en la comuna de Quinta Normal en 1908. Si bien los milagros centrales en este proceso se presentan como una clave interpretativa relevante para comprender y aquilatar las múltiples dimensiones de este fenómeno religioso en su relación con la vulnerabilidad, la catástrofe del 1906 se considera hito definitorio en la historia de la apropiación de este particular culto mariano de origen francés. Como parte de un proyecto mayor, esta ponencia plantea entonces un análisis de la historia de Lourdes en Chile a la luz de los desastres, a partir de los resultados preliminares del abordaje de las fuentes contenidas en el archivo del Santuario de Lourdes en Santiago y de las publicaciones asociadas a su culto, especialmente el Eco de Lourdes. El fenómeno Lourdes, origen y circulación transoceánica. El inicio de la devoción se remonta al sur de Francia. En 1858, en el pequeño pueblo de Lourdes, cercano a Tajo, habrían ocurrido una serie de 18 apariciones de la Virgen María a una campesina de 14 años, Bernardita Subirú, en la roca de Masabiel, de cuyo terreno pedregoso habría surgido un manantial. Inmediatamente comienzan los milagros vinculados a estas aguas que aún fluyen y atraen a miles de peregrinos para aliviar sus desastres personales. Está el agua. Descrita como humilde, pobre e ignorante, la vidente interpela a su entorno y al mundo católico al señalar que el nombre de la dama que se le presentaba era Inmaculada Concepción, concepto que estamos, los que fuimos al tour, sabemos ya lo que es. A ojos de los creyentes, estas palabras confirmaban el reciente dogma proclamado en 1854, habían pasado solo 4 años, y el futuro santuario comienza a tener signos y gestos propios, las procesiones con velas, el protagonismo del agua milagrosa que pronto se distribuye en fuentes y se almacena en piscinas, y la oración asociada a la penitencia. La concurrencia se torna multitudinaria prontamente. En 1864, aproximadamente 15.000 personas llevan la clásica escultura que representa a la Virgen María a la gruta. En 1866 se inaugura oficialmente el culto y en 1871 Pío IX concede indulgencia a quienes visitan la gruta, reconociéndose las gracias que se obtienen a través del agua de la roca. En esta atmósfera, la recién fundada congregación de los agustinos de la Asunción, asuncionistas, emprende su primera peregrinación a Lourdes y su fundador, Emmanuel d'Alzon, ve allí ahí está el agua, la proyección de... Perdón, el botón más fácil. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Con cuál te vas? Sí. Perdón, no me lo das cuenta. ¿Cómo lo hacía aquí, María Eugenia? Ahí, siguiente. Algo pasa. Ahí. No puedo. Ahí. Gracias. Me fui para adelante, para atrás. Bien. Ahí está el fundador de los asuncionistas. Bueno, y él ve en Lourdes entonces una proyección de su carisma que era la educación y las peregrinaciones y la difusión de documentación escrita. De hecho, ellos tienen un periódico. Entonces se constituye el Santuario de Lourdes para esta nueva congregación masculina, un centro obligado para ir una vez al año todos juntos. El hecho histórico de Lourdes ha sido estudiado desde diferentes perspectivas. Esta investigación sigue de cerca los aportes de Ruth Harris, para quien estos acontecimientos se presentan como un fenómeno extraordinario, situando su trabajo entre la investigación histórica y la antropología social, por trascender Lourdes el ámbito católico. Esta ponencia se sitúa en esta línea,
pero además estudia el caso chileno a la luz de la antropología teológica, a fin de comprender las manifestaciones devocionales y de religiosidad popular que rodean el santuario chileno y su relación con los desastres. Desde una mirada local, entonces, este trabajo se propone comprender de qué forma una devoción tan genuinamente francesa, ahí la ven, logra arraigarse como una de las más propias de los siglos XIX y XX chilenos. Nos preguntamos por qué, al erigirse un templo y construir una gruta en Chile a imitación de Masabiel, la respuesta devocional es tan inmediata, transversal y duradera. Asimismo, si bien los asuncionistas fueron llamados a promover la devoción en Chile, ¿existen indicios anteriores? ¿Pueden considerarse las mujeres y los desastres parte activa de esta historia? La aproximación del francés Dupont ha propuesto sobre el fenómeno de Lourdes, que el fenómeno de Lourdes ha sido sugerente para esta investigación, pues su acercamiento desde una doble vertiente, histórica y sociológica, considera a Lourdes como una historia de larga duración. Con más de 100 años se mantiene, continúa y deviene, comillas, necesidad en el alma colectiva contemporánea, incluso entre los no creyentes. En ese sentido, en cuanto al carácter taumatúrgico que se le atribuye, señala que sean reales o no los llamados milagros, desde las perspectivas de una sociología de lo sagrado, sí se reconoce su existencia. Es justamente el rol del milagro asociado a la tragedia el que proponemos relevar para el caso chileno. La advocación de Lourdes se difunde primero en forma oral y luego por medio de la circulación de textos escritos. La fama del santuario adquiere fuerza debido a las procesiones, al agua milagrosa, a los enfermos y a la mística del encuentro de los peregrinos. Traspasa así las fronteras y los océanos. Probablemente la obra de mayor difusión es Nuestra Señora de Lourdes, publicada por Lasserre en 1868. Controvertida y cuestionada en un principio, logra imponerse con la historia oficial y llega a los más recónditos lugares. Es justamente gracias a la traducción de dicho libro por parte de los sacerdotes Mariano Casanova y Crescente Razzoli, futuros arzobispos de Santiago, que comienza su difusión en Chile. Nuestra Señora de Lourdes, que la traducen con U, Historia de las recientes apariciones, etc., es publicada en 1871, es muy luego porque la aparición habría sido el 58 y se lee en el espacio doméstico y en bibliotecas escolares y monásticas, lo he encontrado en 3. Dicho libro, que puede considerarse fundacional en Chile, será seguido por una serie de folletería. Paralelamente a la propagación de estos textos, el sacerdote Jacinto Arriagada, autorizado por el obispo Rafael Valentín Valdivieso, comienza a levantar un templo dedicado a la Virgen de Lourdes en 1880 a un costado de la Quinta Normal, en un terreno donado por un francés. Como colofón de estas iniciativas para difundir la devoción, se presenta la llegada de los asuncionistas, gracias a la gestión de Mariano Casanova, porque cuando Mariano Casanova, sacerdote joven, va a Lourdes, ve que llega esta procesión y se encanta con esto y dice, ya, aquí hago el negocio. Bueno, llegan a Lourdes, llegan a Chile y ellos tienen como principal tarea tener colegio, una publicación escrita que difunda la devoción y que la gente conozca Lourdes y quedarse a cargo de este nuevo santuario. A pesar de estar, según las fuentes, no según yo, en un barrio horrible, la iglesia que se bendice en 1892, ahí la ven, se ve colmada de fieles, entre los cuales se cuentan políticos y una gran muchedumbre. Es así como el Lourdes criollo comienza a tener, al igual que Masabiel, sus propios peregrinos, donantes y milagros. Al terminar el siglo XIX y en los albores del XX, se constituye en centro devocional multitudinario, y ahí donde se congregan personas de los más diversos orígenes. Esta foto la acabo de encontrar, así que para que la miren bien. Y ahí se ve la iglesia atrás. Es en este punto en el que esta investigación se pregunta por las causas y los protagonistas de la inminente apropiación del culto francés por parte de la sociedad local, 1890. Si bien estos factores podrían explicar la rapidez con que el culto se asienta en Chile, una relectura de las fuentes permite señalar como pista importante una suerte de pertenencia que perciben las élites que han sido educadas a la francesa, especialmente las mujeres. A modo de ejemplo, el estudio particularizado del archivo de la Sociedad del Sagrado Corazón en Chile, a cargo de los colegios más prestigiosos para niñas, llegada al país en 1854, revela señales de la vocación de Lourdes tempranamente, incluso antes o paralelamente a la publicación del libro.
Por ejemplo, dicen las religiosas cuando vienen en el barco, en la crónica, que hay una hermana que se enferma y ya no saben qué hacer, y una traía agüita de Lourdes, 1870. E incluso en el colegio se dice que una religiosa le habría dado a otra agua de Lourdes como medicina, revelando ya una circulación transoceánica. Si bien la devoción mariana propia de este colegio era la Mater Admirabilis, que esa es otra historia, desde los inicios muestran ellas una sintonía con la de Lourdes, porque era de ellas, era francesa. Esta es la primera imagen de Lourdes que llega a Chile. Sin duda, este entusiasmo empapa a las alumnas, quienes, dentro de sus labores catequéticas, tenían que transmitir las devociones a los niños del catecismo, a su casa, a sus hermanos, a sus padres, y luego al salir del colegio a la familia que forman. Por lo tanto, empieza a circular ya esta devoción en estas niñas que hablaban además perfecto francés, entonces sintieron que esta devoción era para ellas. Cabe destacar que para fines del siglo XIX son muchas generaciones de mujeres y hombres que han sido formadas al alero de la Sociedad del Sagrado Corazón, los Sagrados Corazones de Jesús María, versión femenina, y los Padres Franceses, versión masculina. Asimismo, Francia continúa siendo un referente cultural importante. No obstante, la atracción que sienten los medios populares por la advocación de Lourdes es muy asombrosa también. ¿Por qué? Porque los asuncionistas procuraron difundir la devoción en el campo, donde la gente quedó, yo lo estoy leyendo ahora en la fuente, impactada por la figura de la vidente, Bernardita, pastora, humilde, analfabeta, entonces se sintieron rápidamente en sintonía con ella. Por lo tanto, cuando termina el siglo XIX, los chilenos ya cantan el Ave de Lourdes con la melodía de ella, y en las afueras de la ciudad han montado ellos una gruta de lonas y madera. Única foto, cartones que montan, desmontan. El 11 de febrero aniversario, una vez les llovió, tuvieron que desmontar, y esta es la gruta que tienen frente a la iglesia que les mostré. El eco de Lourdes y los milagros. Desde su instalación en Chile, los asuncionistas mantienen este santuario y sus gestos, los cuales son importados de Francia. Por ejemplo, el agua, en el santuario de Francia, primero era un pozo y después ponen llave, y aquí les copian. Pero no solo eso, encargan agua a Francia y mezclan el agua chilena del grifo con agua de Lourdes. Y la gente hace el mismo ritual que en Francia. Toca el lugar y se lleva el agua a la casa. Bueno, y el agua se considera milagrosa. ¿Qué pasa? Los asuncionistas, a su vez, ya están fundando escuelas en otras partes y labores de catecismo, por supuesto. Entonces es muy difícil cuantificar, pero sí ver el impacto cualitativo. Pero lo más importante era la publicación de algo, un diario o revista permanente en el tiempo. Y comienzan con la Cruz de Chile, breve duración, y luego empieza el Eco del Santuario, que todavía se publica 2 veces al año. Y en Francia también tenían ellos periódicos que aún circulan. El Eco era una revista de difusión que buscaba propagar la devoción. El primer número se destaca, comillas, cada mes publicaremos algunos de los milagros y gracias espirituales que la Virgen María se digna derramar en los santuarios elevados en su honor. Más adelante dice la editorial, es de 1901 esta revista, Chile es uno de los países más devotos de la Virgen de Lourdes. Y asimismo pondera todo el tiempo el carácter taumatúrgico de la gruta. La revista va recogiendo noticias de allá, de los milagros, y de pronto empieza a poner noticias de acá. Y la sección de milagros de esta revista ha sido clave para este trabajo, porque sin timidez los devotos van describiendo situaciones trágicas referidas a desastres personales que exacerban el culto. Así como se solicitan gracias a la Virgen y se hacen promesas como vestir el hábito blanco y cinto azul, asistir al santuario en forma sistemática. Generalmente estos petitorios van acompañados de una limosna para poder tener algún día en Chile una gruta como la de Masabiel. Las listas de favores van acompañadas también de acciones de gracias, las cuales dan cuenta de los milagros. Te doy gracias por mi hijo. Generalmente son curaciones físicas que han sido beneficiadas. Según Sofía Betz-Gajano, el milagro se sitúa en la frontera de la experiencia individual, los sentimientos religiosos colectivos, las prácticas rituales, el control institucional, como también la compleja relación entre fe y razón, pasando a ser parte de las necesidades materiales y espirituales de la sociedad. Hoy, en una sociedad secularizada, todavía se cuentan milagros. Y hay muy pocos milagros comprobados, pero hay millones de milagros que las personas sienten propios.
En este sentido, los testimonios del ECO son elocuentes, pero esto, mirando que teníamos que venir a Sevilla a hablar de desastres y mujeres, empecé a leerlo y me di cuenta, he mirado 7 años del ECO y los conté, que un 74% de los testimonios corresponden a iniciativas femeninas. ¿Por qué querían publicar los milagros? Para difundir la devoción. ¿Quién es el agente activo en esto que manda el milagro a la mujer? No solo que sean beneficiadas mujeres, sino que han sido ellas las que han hecho la gestión, la manda, la plata, ir a decir. Entonces, con el tiempo, van siendo mucho más los amigos de la Purísima de Lourdes. El terremoto. El terremoto 1906, desastre y oportunidad para el Lourdes criollo. Conocidas para los chilenos la catástrofe ocurrida el 16 de agosto de 1906, con epicentro en Valparaíso, el gran terremoto arrasó con el puerto y sus inmediaciones, como bien lo ha estudiado nuestra anfitriona María Eugenia. Aunque sus secuelas aún son visibles y la historiografía lo ha abordado desde diferentes miradas, hoy lo analizamos bajo la pregunta de sus vínculos con la religiosidad popular en la capital, pues este evento para el caso de Lourdes nos parece un hito crucial. A 3 semanas del devastador sismo, la única foto que tengo, dice el ECO, el querido santuario ha sufrido mucho con el terremoto. El templete elegante de la entrada, ¿se acuerdan la foto? Ya no existe. El frontis está agrietado, herida que hace temer por la demolición. Las 2 torres están cortadas a media altura, pero quedan firmes y de aplomo. La hermosa Virgen de hierro del frontis ha caído sobre el tejado contra la torre sur, las paredes del ábside, etc. Sin embargo, el competente arquitecto, después de un prolijo examen, nos asegura que no habría necesidad de demolerlo todo. Esto era el 1 de septiembre de 1906, habían pasado 2 semanas. Al otro día, dice la crónica, el templo hallábase conmovido hasta en sus cimientos, las torres oscilaban en el espacio y el sonar de las campanas no era más que el llanto de la catástrofe. Todo es callado reposo, la puerta está cerrada, las campanas ya no convocan al pueblo. Y esto empieza a interpelar a los fieles en el ECO para que contribuyan para hacer de nuevo este templo. Con tono nostálgico avisan que el santuario va a ser pobre y básicamente lo único que queda, esta foto es de los años 30, cuando se hace la iglesia nueva, pero lo único que quedó es esa torrecita, que era la oficina del ECO. El ECO se imprimía ahí, la torre gigante se cayó y hicieron una capilla, iglesia provisoria ahí. Entonces, con ese tono y dice, sabemos que el óvulo del pobre se acumula y nos permitirá dentro de algún tiempo empezar los trabajos de reparación. A pesar de las esperanzas de los arquitectos y los devotos, el templo no se puede recuperar, sino que hay que hacer un santuario digno. Entonces, junto con los testimonios de las curaciones, empiezan a publicarse donaciones por parte de una amplia y diversa audiencia pía a lo largo de todo el país, 1, 2, 20, 50, 100 pesos. Elocuentes de una fe y compromiso inquebrantables en pleno proceso de secularización del Estado, los devotos, en su mayoría mujeres, piden, prometen y agradecen. Por ejemplo, gracias, madre querida, por haberme mejorado la pierna, te mando 5 pesos para tu gruta. Madre mía, te prometo contribuir con lo que pueda para la gruta, concédeme, antes sí, que mi hijito se críe muy bien con mamadera, que no se me vaya a enfermar y que se críe sano y gordito, ya, son varios, 50, 1, 2. Mamadera, un biberón. Exacto, biberón. Notable es el hecho que, dada la proximidad del cincuentenario de las apariciones, el terremoto fue el 6, el cincuentenario es de 1908, no pueden estar en ruina, la edificación del templo no se logra y se posterga. ¿Por qué? Porque empiezan a juntar la plata para construir la gruta, porque el gesto de Lourdes es la gruta. Finalmente, el 11 de febrero de 1908, al celebrarse el cincuentenario de las apariciones, se inaugura en Quinta Normal, en la plazuela frente al templo provisorio, la réplica exacta de la gruta de Masabiel. Esta foto es de la época, en una ceremonia presidida por Mariano Casabonoa. Según la prensa de la época, la asistencia fue enorme, más de 10.000 personas a la ceremonia, y asisten muchas señoras de la aristocracia de Santiago, de las cuales yo filtré algunas que sé que se educaron a la francesa, y también gente de todas partes. Al mismo tiempo, se acaba de erigir en Santiago, en 1904, la gran escultura del San Cristóbal, de la Virgen María, demostrando esta devoción mariana tan presente. Entonces, la instalación de la Gruta de Lourdes es central para esta investigación, porque también de época es la prueba empírica de la materialización y apropiación del culto en Chile, cuyo acicate de la gruta fue el terremoto. Esta busca asemejarse lo más posible a la europea, dimensiones
roca de los Pirineos, agujeros, grietas, incluso se conserva hasta la actualidad un trozo de piedra original que está empotrada en la gruta. Cabe destacar, no obstante, que la réplica tiene elementos propios, como la escultura bernardita, esa no está ya en actitud orante a la izquierda, y con el tiempo el santuario ha ido incorporando otras imágenes. Ha sido una mujer, Enriqueta Bulnes de Larraín, antigua alumna del Colegio del Sagrado Corazón, la donante del terreno. Este gesto revela una vez más el protagonismo femenino y la influencia francesa a la hora de estudiar este culto. Siendo uno de los principales atractivos del santuario francés del Manantial, se instalan dispensadores al costado. Así como los jardines del Vaticano contaron con su propia gruta a escala real en 1905, nosotros el 8, las religiosas de los colegios del Sagrado Corazón erigieron las suyas alrededor del mundo, desde la majestuosa Trinidad del Monte, no tengo fotos, hasta los lejanos colegios chilenos. En 1909, a 6 meses, inauguraron grutas en sus colegios. Esta práctica pasa prontamente a la esfera privada y muchos hogares transversalmente erigen sus grutas, anunciándose incluso en el eco. Desde su inauguración, la gruta santiaguina recibe muchos peregrinos que suelen acudir a pedir o agradecer favores concedidos por la Virgen de Lourdes. Así como a comienzos del siglo XX en la gruta de Masabiel abundaban los exvotos, la chilena, esta es una gruta doméstica, la chilena, se nota en la foto, ¿no? También contaban con lo suyo. ¿Se ven las muletas? Sí. Sí. Como una muestra patente de la eficacia de los milagros o la superación de un desastre. También ha sido tradición, desde los inicios en el santuario local, colocar placas conmemorativas de concesiones de todo tipo, cuyas leyendas suelen ser en general del mismo tono. El recorrido in situ durante la pandemia, con permiso, le saqué foto, de la explanada del santuario, la lectura, selección y análisis de dichas tallas, generalmente de mármol, nos ha permitido cruzar materialmente los fuertes vínculos de esta vocación mariana con las mujeres, y especialmente las que han sido educadas a la francesa, pero también personas de diversos orígenes, viendo cómo se proyecta esta educación francesa más allá de los colegios, llegando a familias y entornos. Una vez más se observa la relevancia femenina en la transmisión de esta devoción. Bien, a modo de conclusión, al estudiar la religiosidad popular en pleno proceso de laicización del Estado, desde la mirada de la historia de los desastres, la Gruta de Lourdes se torna llave maestra para comprender cómo, ante la desgracia, los fieles suelen intensificar sus hábitos de piedad independientemente del siglo XX, del contexto político ya entrado al siglo XX. El recorrido histórico de las prácticas asociadas a Lourdes devela su singularidad, pues siendo un fenómeno francés y moderno, logra sentarse en el fin del mundo, a pesar de la artificialidad de la gruta que lo representa, y deviene una de las más importantes devociones republicanas vigentes, incluso superponiéndose a la Virgen del Carmen. La confluencia de voluntades que propicia la expansión de este culto no se entiende sin la activa participación femenina, que incluso se adelanta a la jerarquía eclesiástica y luego no duda en hacer públicas sus acciones de gracias a fin de demostrar los poderes taumatúrgicos de la Dama de los Pirineos. Asimismo, la gran catástrofe de 1906 es pieza clave, siendo el impulso que permite la erección de la gruta, logrando que trascienda el culto a todo el territorio y de acuerdo con los gestos que le son propios. El desastre constituye entonces el leitmotiv de este santuario, pues evidencia la necesidad de una amplia y transversal audiencia pía de acudir a pedir auxilio y a dar las gracias, dejando huellas materiales concretas mediante el dinero, el relato, la placa, la vela, la vestimenta y otras expresiones que aún esperamos descubrir y que siempre llevan un toque femenino.